Por el tipo de ponencias que estamos viendo, hemos visto que efectivamente el perfil normalmente del asistente va a ser un perfil técnico, pero mi charla va a ir dirigida a ver o evidenciar cómo los técnicos tienen que ir de la mano de perfiles jurídicos, porque estamos viendo la parte reactiva, pero después de esa parte reactiva de prevenir el ataque, en caso de sufrir un ataque, importa mucho el tema legal. Y vamos a ver cómo esa investigación tiene que ir acompañada de parte técnica y de parte legal. Ahí tenéis el Twitter y, bueno, empezamos. La charla la voy a dividir en 3 grandes bloques. El primero lo traigo muy rápido en el tema de algo de estadística de ciberdelincuencia y ciberseguridad. El segundo bloque va a ser un bloque bastante grueso en el que vamos a ver sentencias, no solo en el orden penal, sino también en el orden laboral, y vamos a ver cómo los particulares pueden llegar incluso empresarios a aportar ese tipo de evidencias y quizás esa evidencia que aporte ese empresario, pues luego se puede mutar al orden penal en caso de que las consecuencias hayan sido graves. Por dar estadísticas, que ya los habrán dado esta mañana, vemos que el incremento del delito, el ciberdelito sobre todo, ha aumentado en el 2018 a 110.000 hechos, un 36% más del orden anterior. Y más que va a ir, puesto que toda la sociedad, al fin y al cabo, somos digitales y prácticamente la gran mayoría de operaciones las hacemos en el entorno digital. En relación a ciberincidentes, vemos también que tanto INCIBE como el CCCNER han hecho varias intervenciones. Uno ha hecho 38.000 intervenciones que hizo el CCCNER y el INCIBE fue a más de 110.000 el año pasado. Pero se ha detectado una mutación. El perfil al que el ciberdelincuente busca es menos la persona física y se va más a la persona jurídica o a la pyme, que realmente ahí es donde se empiezan a mover cantidades de dinero. Vimos en septiembre del pasado septiembre cómo la MT sufrió un ataque de falsificación del CEU, en el cual se puede ver la gran inteligencia que hicieron los atacantes, en el cual efectivamente lograron que esa entidad pública pagara una cantidad de 4 millones de euros por el tema. Y bueno, ¿qué tienen en común todo este tipo de hechos? Pues efectivamente que para poder investigar o esclarecer este tipo de hechos no nos queda otra que obtener e investigar esa prueba tecnológica. Y bueno, en la sociedad digital en la que estamos, yo os lanzo una pregunta y es, ¿realmente existe el don de ubicuidad de la prueba tecnológica? Y si respondemos en el orden penal, pues nos vamos a ir casi que así. Porque según datos de la Unión Europea, el 85% de los hechos penales que se están dando en la jurisdicción, 85%, tienen componente electrónico. Y de esos, el 50% necesitan cualquier tipo de mediación de datos, o sea, de solicitud, de requerimientos de información. Y aquí es donde nos encontramos el primer escollo. Escollo que las empresas tecnológicas normalmente ubicadas en Estados Unidos, la única manera que tenemos de poder solicitarles tanto datos a nivel España como Unión Europea es con un acuerdo bilateral de asistencia mutua. Uno, el de España del año 1990 y de Europa el 2013. Bajo mi punto de vista, obsoletos, el cual está basado en te facilito información de los operadores dependiendo de la tipología del delito. Después, si la estafa o el perjuicio supera los 5.000 euros y, por último, basados en comisiones rogatorias. Comisiones rogatorias donde juzgado a juzgados o autoridad judicial se ponen en contacto para que aquella autoridad judicial facilite esa información. Y muchas veces cuando llega es tarde y no se puede seguir investigando ni tirar del hilo. Para solucionar esto, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Está impulsando un nuevo reglamento que esperemos que se vea a la luz pronto, en el cual ya en la Comisión en enero del 18 lanzó una propuesta que el reglamento debería cumplir diferentes principios. Uno, que sea la autoridad judicial la que directamente se requiera esos datos a cualquier operadora o prestadora de servicio que preste servicios a ciudadanos europeos y se quita esa intermediación. Sujeta a plazos que van desde las 6 horas hasta los 10 días, dependiendo de la urgencia. Y tanto facilitado
información como almacenar aquella información para poder ser investigada. Y en caso de incumplimiento, pues nos podríamos ir a medidas como el Reglamento Europeo con cuantías en porcentaje de operadoras. Esperemos que con eso, pues, efectivamente, al final se dé esa agilidad en el intercambio de información que es requisito previo para poder investigar los hechos. Voy a traer aquí al presente una frase que a mí me impactó mucho. La dijeron en la RUTEZ el fiscal de delincuencia informática, Jorge Bermúdez, que es: los hackers son de Marte, los jueces son de Venus y la pobre justicia siempre en medio. Y aquí viene a evidenciarse como efectivamente con este avance exponencial de las nuevas tecnologías empezamos a tener un problema que el sector regulatorio siempre va por detrás y acoplándose a esos avances. Esperemos que efectivamente haya una mayor coordinación entre avances y regulación para que no se deje ningún hecho fuera de la ley. Y empezamos aquí a ver, no quiero hablar solo del orden penal, sino también me voy a pivotar al orden laboral, porque cada día están dándose más conflictos en relación a cómo los empresarios y trabajadores con dispositivos de empresa están surgiendo ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque efectivamente al final ese empresario va a aportar evidencias a procesos y tiene que estar sujetas a ley. Y el artículo 9 de la Constitución nos viene a decir una cosa, que tanto el Estado como el ciudadano está sujeto a ley. El empresario tiene, por el artículo 56 de la Constitución y el 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad de control de ese empresario y, si la herramienta es digital, pues el control de esa herramienta digital. Pero ese control tiene que cumplir la ley. Y la ley te dice que si vulneras derechos fundamentales de cualquier obtención de evidencias digitales, esa prueba será declarada nula. Por lo tanto, el empresario tiene la obligación de obtener esa información, porque se le faculta para ello, pero a la vez necesita cumplir la normativa. Y con la Ley 318 de protección de datos que se aprobó en finales del año 18, ha pasado muy por alto el artículo 87 y siguientes, en el cual se le obliga al empresario a que regule estos medios. O sea, si tú facilitas unos dispositivos, pues facilita ese uso. Existe expectativa de privacidad, puedo abrir mi correo electrónico en ellos, no puede haber prohibiciones expresas, pues puede haberlas. ¿Por qué? Porque si tú hables tu correo electrónico particular en mi dispositivo de empresa, tu vulnerabilidad acaba siendo mis datos los que se encriptan. Entonces, se puede, pero hay que hacerlo. O sea, no se puede dejar de regular esa opción y luego decir que efectivamente tenías prohibición expresa de abrir ese correo. Eso tiene que constar, pues, en el documento del contrato o en esas políticas de uso que la Ley de Protección de Datos obliga a que se regule. Pero para que el empresario luego, aun incluso regulado, pueda acceder a esa información del dispositivo, necesita cumplir unos requisitos. Los requisitos los dio el Tribunal de la Unión Europea con el caso Barbulescu. Se conoce normalmente el caso Barbulescu 2, en el cual te dice que necesitas traer un test de proporcionalidad. Y es decir, tu empresario ha regulado el uso de dispositivos de tus trabajadores, ¿de acuerdo? Puedes acceder a ellos, puedes auditarlos, perfecto. Estás en potestad de ello, justifícalo y podrás hacerlo. Pero, ¿qué necesitas hacer? Si yo quiero acceder a esa información, primero necesito tener una sospecha previa de que el trabajador está incumpliendo ese contrato laboral, robo de información, exceso de uso de dispositivo de redes sociales, apertura de correo particular poniendo en riesgo al empresario, medidas que podrían estar prohibidas de forma previa. Entonces, con esa facultad te dice la ley que necesitas que la medida sea necesaria, o sea que para llegar a ver esas irregularidades, si son digitales, pues efectivamente al final tenemos que acceder al dispositivo, que la medida sea idónea para poder probarlo y sobre todo que sea proporcional. Y vamos a ver un caso como no se está cumpliendo estos criterios y al no cumplirse estos criterios, los tribunales están diciendo que se ha vulnerado derechos de intimidad de trabajadores, la obtención de esa evidencia queda nula y se volvería a juzgar el caso sin tenerla en cuenta. Pero es que a lo mejor no tenemos otra prueba que acredite esos hechos. Podemos quedarnos sin prueba. Vamos a ver diferentes resoluciones para que veamos cómo los tribunales empiezan a operar. Aquí nos vamos en el orden social, nos vamos a una sentencia de Mallorca, son muy recientes todas porque efectivamente al final empieza a chocar y cada vez hay más casuística de conflicto empresario y trabajador.
La sentencia de Mallorca viene a decir que efectivamente, empresario, tienes la facultad de auditar toda la información del ordenador de empresa. ¿Por qué? Porque tú, en un anexo al contrato, a la hora de entregar el dispositivo, lo regulaste y lo justificaste legalmente. Entonces, justificación perfectamente en medidas de ciberseguridad. Entonces, ese acceso a esa información de ese dispositivo puede ser traída a un proceso y es obtenida ilícitamente, y el trabajador no podrá decir que tenía expectativa de privacidad, que se ha vulnerado el derecho a la intimidad, el secreto a las comunicaciones, el derecho a los datos personales, porque tengo fotografías de la familia. Si hemos regulado de forma previa, tenemos derecho de acceso. Pero tenemos otra sentencia de Sevilla, del TSJ de Sevilla, en el cual nos dice aquí, es el caso contrario. Trabajador disminuye la jornada al rendimiento de empresa y efectivamente pues el empresario sospecha de que en horario laboral está cometiendo o disminuyendo su carga de trabajo. ¿Qué hace? Pues coge a un perito, a un técnico como cualquiera de la sala, contrata a ese técnico y le dice: este es lo que me está pasando. El técnico, sujeto a las órdenes que el empresario le da, hace una auditoría del sistema. Pues historial de navegación, horarios, páginas visitadas, horas de uso. Ese tema digitalmente se lleva al proceso, un tema técnico bien realizado por parte del perito, pero una vez que se lleva allí, el tribunal entiende que no existía esa regulación de uso de dispositivos de empresa, que no se le había advertido al trabajador de que existía esa ausencia de privacidad. En este caso, el tribunal determina que esa prueba digital que se aporta al proceso para un despido procedente vulnera derechos fundamentales del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prueba vulneradora de derechos, prueba nula, y manda que se vuelva a juzgar sin tener en cuenta este tipo de evidencia digital. ¿Problema que nos encontramos? Pues el problema que nos encontramos que en ese entorno veremos si existe otro tipo de prueba o evidencia digital una vez que se ha anulado esta, para poder aportarse al proceso y poder probar esos hechos que efectivamente hemos visto que eran reales. Y aquí vamos a ver cómo, dependiendo de la gravedad del hecho, en el orden laboral puede pivotar al orden penal. Entonces es muy importante cuando esa adquisición de prueba hecha por un particular o por un empresario tiene que cumplir esos requisitos legales para que una vez aportada al proceso penal cumpla la normativa y no sea vulneradora de derechos fundamentales. Esta resolución es famosa, es de un alto ejecutivo, sus jefes, la junta directiva, el consejo de administración detecta pues, que está puenteando a la empresa y hace contratos de forma paralela bastante cuantiosos. Entonces, pues para poder probar estos hechos, ¿qué hace? Tiene el ordenador de empresa en la sede, manda al trabajador un viaje a Estados Unidos, mientras el dispositivo informático, el ordenador está en la sede oficial, se llama a un notario, se llama a un perito informático y en principio está todo bien hecho. O sea, se hacen búsquedas heurísticas y es, vamos a ver, empresario, con qué palabras podemos sacar información del ordenador sin vulnerar la privacidad del trabajador. De esas búsquedas heurísticas con aplicaciones informáticas que no entran al contenido, pero sí permite sacar un listado, sacan 20.000 correos electrónicos. De esos 20.000 correos electrónicos, tras analizarse, solo 113 tenían información que acreditaban hechos. Pues como las cuantías eran importantes, esta causa llega al Supremo y una vez que llega al Supremo, en las primeras instancias se habían dicho que el despido era procedente. Una vez que llega al Supremo, el Supremo entiende que primero no había unas políticas de uso de dispositivos, entiende que el medio proporcional no existe. Hemos cogido 20.000 correos electrónicos y solo 113 tenían información interesante y da, por así decir, abre un poco la puerta y viene a decir: con toda la documental que se ha aportado al proceso, vuélvase a juzgar en primera instancia sin tener en cuenta esta prueba porque se ha vulnerado derechos. Pero existe prueba documental que acreditan los mismos. En este caso sí existía alguna prueba documental que pudiera acreditar los hechos. Y siguiendo viendo otras sentencias, tenemos una bastante interesante que fue muy comentada. El ponente es el magistrado Manuel Marchena, que aquí fijó un precedente en cuando las capturas de pantallas aportadas por particular pues pueden tener validez o no validez. Si yo presento una captura de pantalla de unas conversaciones, en este caso de Twenty o de WhatsApp, y las aporta un particular a un proceso, pues existe la posibilidad de que eso sea
es fácilmente modificable. Entonces, el tribunal entiende que si una parte no acredita o impugna la veracidad de esos hechos, únicamente existe posibilidad para poder acreditar esos hechos el estudio pericial de uno de los terminales en los que se ha hecho esa comunicación. Eso ha ido trayendo cola en resoluciones judiciales y vemos que cada vez los tribunales pues están dando un abanico más amplio de qué entienden ellos, ¿vale?, para acreditar ese tipo de conversaciones bidireccionales. Y en este caso tenemos una sentencia de lo social que dice que tiene 4 requisitos. Uno es que, bueno, cuando a alguien se le imputan en el orden laboral hechos y no impugna esos hechos, pues efectivamente entiende que esos hechos, si le perjudican, quedan acreditados. Luego está por otra parte en la cual dice que no reconoce esos hechos. En la otra, el tribunal entiende que también es válido cuando se hace un cotejo de ambos terminales. Si dispongo de ambos terminales y efectivamente esas conversaciones están casadas por tiempo, el tribunal entiende que esa prueba es válida para acreditarlas. Y por último, existe el caso en que esa parte no reconozca los hechos y diga que esos hechos pueden ser falsos. Y nos dice que la única manera, como hemos dicho anterior, para cuando alguien no reconoce esos hechos, existe la necesidad de ese informe pericial. Y en relación al tema de periciales y peritos y los perfiles técnicos de la sala, pues he traído unas cuantas sentencias, que desde aquí no la veo, en la cual nos viene a decir la sentencia que todo aquello que se aporta a un proceso por fuerza y cuerpo de seguridad o por un perito no es que goce de presunción de veracidad, no, goza de validez. También tenemos o podemos auxiliarnos de otros profesionales en temas, dependiendo en qué jurisdicción. Si estamos en el penal, cuando se obtienen evidencias, la forma más común de traerlas al proceso y iniciar o continuar esa cadena de custodia que vamos a ver al final, la forma más general es a través del fedatario público, del secretario, bueno, el letrado de la Administración de Justicia, que es el antiguo secretario judicial. En el orden civil podemos valernos efectivamente de ese notario que puede levantar ese acta de los hechos que se hacen, el equipo que se recoge, la hora, números de serie, bolsas de precinto, pues, cualquier cosa típica que se haga. Y en el orden laboral también podemos valernos pues, de 2 trabajadores que estén en el comité de empresa, también se les considera que sean válidos. Vale. Por otra opción, tenemos que el perito tiene cabida o puede tener cabida en este proceso judicial en el cual, una vez que esas evidencias en el orden penal han sido obtenidas o adquiridas por fuerza y cuerpo de seguridad, una vez que ese estudio se realiza, ese estudio se suele realizar normalmente, si es posible y factible por medios técnicos, en sede judicial. Ese proceso, la ley le dice que efectivamente el perito puede estar presente, no es habilitante que esté, y normalmente en ese proceso lo que se suele detallar es la continuación del proceso de cadena de custodia, unas evidencias que se obtuvieron y se presentan en sede judicial. Vamos a ver de qué manera esas evidencias se comprueban, los números de precinto, los números de series, y aquí la ley sí nos dice que el letrado de Administración de Justicia no tiene que estar presente a lo largo de todo ese proceso, puesto que eso es un proceso técnico y efectivamente normalmente es un proceso con una larga duración, en el cual cuando se obtiene una evidencia digital a través de una clonadora o cualquier programa FTK Imager o otro, esa obtención digital suele durar horas. Entonces en ese proceso no es necesario que el secretario esté, sí cuando finalice, para que cierre ese acta y se calcule el número hash de la evidencia, la información obtenida, la nueva bolsa de precinto, agentes que participaron, identificación del perito que asistió, y de esa manera continuar lo que se determina el proceso de cadena de custodia. En relación a informes periciales, no sé si en el ámbito privado se utiliza mucho, ¿no? Existen normas de estandarización internacionales bastante aconsejables y útiles a la hora de emitir esos informes. Ya que, como veremos, vagamente está regulado en el orden judicial el tema del informe pericial, más que las conclusiones pues, pueden ser definitivas, casuísticas.
Entonces, no hay una regulación exhausta, y menos en un entorno digital. Y para eso nos valemos pues, de normativa internacional. Tenemos, por ejemplo, la ISO, la 27037, que nos dice la manera de coger esas evidencias, primero las que son volátiles, las que no, cómo obtenerlas. Tenemos también la RFC 3227, que va acorde con eso, en relación de prioridad de obtener, y una bastante interesante que es la UNE, la 197-101, que esa nos viene a decir qué parcelas o qué campos tiene que tener ese informe pericial. Entonces, esa obtención de la prueba, esa presentación al informe, metodologías de obtención, cierre y conclusiones, y que en ese proceso quede avalado. Este tipo de normativas internacionales pues, denotan la profesionalidad de cuando trabajamos con perfiles técnicos que se suscriben a esta forma, ya que no hay ninguna regulación. Es un tema bastante interesante. Y bueno, por último, el proceso, vamos a hablar del proceso de cadena de custodia, pero no por último menos importante, sino quizás para mí todo lo contrario. El proceso de cadena de custodia es el proceso se denomina de mismicidad de la prueba, y viene a decir que los análisis deben realizarse sobre la prueba que se obtuvo, se trasladó al laboratorio, se realizaron los estudios y solo sobre esa prueba. Si pivotamos al mundo digital, nos encontramos que tiene sus propias especialidades. No solo hay que determinar que se ha realizado esa obtención de evidencia digital del dispositivo que se coge, o sea, de ese disco duro, de ese USB, de ese teléfono móvil, sino que la información no se ha modificado desde la obtención. Entonces, aquí tenemos una especialidad que no se da en otro tipo de casuística. Y aquí es bastante interesante porque habrá dispositivos que si se obtienen encendidos, se quieren mantener encendidos, y si tienen conexión a la red, podrían ser modificables. Entonces, bueno, aquí pues, podemos servirnos del tipo de jaula de Faraday, que es lo que se introduce el dispositivo móvil, y de esa manera lo que nos permite es que no tenga ningún tipo de comunicación con el exterior. De esa manera podremos justificar efectivamente esa cadena de custodia, que no se ha modificado el dispositivo, aunque esté encendido desde su obtención hasta su posterior estudio. A ver. ¿Ha vuelto el micrófono? Sí, perfecto. Pues mira, ya continúo por aquí. Quería deciros también, continuando, antes de terminar, qué consecuencias tiene la ruptura de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un proceso que no está regulado. Está regulado jurisprudencialmente, es decir, tenemos ciertos artículos de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dependiendo del orden, en el cual nos dicen qué es necesario hacer desde que se obtiene esa evidencia, pasa por unos laboratorios, qué laboratorios pasan, qué agentes intervienen en esa obtención. La finalización es la emisión de ese informe. Esa prueba vuelve junto con su informe a sede judicial hasta que sea juzgada en el juicio oral. Este es el proceso que se regula. Como proceso no está regulado, pero en cambio sí está jurisprudencialmente, y los tribunales se pronuncian al respecto. ¿Qué es algo muy típico? Pues algo muy típico es, si yo quiero la prueba que se ha obtenido me perjudica en la parte a la que estoy dando defensa jurídica, lo que voy a intentar es decir que se ha vulnerado el proceso de cadena de custodia, y lo puedo lanzar ahí. Y el tribunal entiende que eso no es válido. Para que sea válido ese proceso, lo que se necesita es que se acrediten con hechos. Entonces, esa ruptura de cadena de custodia podría darse en entornos digitales, pues por ejemplo, cuando no coinciden números hash desde que se obtiene la evidencia hasta que se realiza el informe, cuando se han recogido evidencias y no coinciden número de precintos de bolsas. Y ahora vamos a ver algún caso. No sé si recordaréis tiempo atrás casos de las tarjetas Black. Pues en este proceso, parte de los abogados de la defensa aportaron de que se había roto la cadena de custodia del documento Excel, ¿vale? En el que estaban los movimientos contables. Entonces querían invalidar ese documento Excel para que efectivamente todo ese movimiento contable no fuese válido. En este caso el tribunal, siempre a criterio de él, no lo consideró, y entonces no dio por determinado que se había roto la cadena de custodia. Pero sin embargo tenemos otros ejemplos también de bastante publicidad. El caso Anonymous en un tribunal de Gijón, año 2016, en el cual se obtuvieron, tras un registro, evidencias digitales, discos duros, ordenadores,
y entonces una vez que esa información se aportó al proceso, pues efectivamente ahí se pudo observar que se había roto esa cadena de custodia y no quedaba acreditado que lo que se recogió era lo mismo sobre lo que sé que podía estudiar. Y en ese caso, efectivamente, el tribunal dijo que se había roto la cadena de custodia, de ahí hay que aprender todos y decir que esa prueba no se puede decir que tenemos los dispositivos, pero no podemos garantizar que no se haya podido modificar. Entonces dio por roto el proceso de cadena de custodia y no se tuvo en cuenta ninguno de esos casos anteriores. Y antes de finalizar, por concluir, para que os llevéis, creo que hay que intentar llevarnos 3 conceptos o 3 ideas. Es que el perfil técnico tiene que trabajar de la mano del perfil jurídico. Si no van técnicos y jurídicos de la mano, podemos encontrarnos con que se acreditan hechos digitales en los cuales al final no cumple la norma, se declara nula la prueba y al final nos perjudica a todos. Y otra conclusión con una frase con la que yo quería acabar, es una frase del filósofo inglés, en el cual viene a decir que el arte del proceso es en realidad el arte de la prueba. Y yo solo añadiría pues, que en el siglo XXI creo que la especialidad de la prueba es tecnológica. Así que por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por su ponencia. Tenemos una vez más una nueva pregunta de uno de los participantes. Gracias por participar activamente. Y la pregunta es, si un usuario por su cuenta usa su móvil particular para acceder a infraestructuras de la empresa, por ejemplo, el correo corporativo, viajes de trabajo, ¿debe o puede el empleador auditar dicho móvil? Vale, ese es un tema que se está dando mucho, es el dispositivo que el trabajador trae a la empresa y en el cual se hace uso de información de empresa. Efectivamente, este tipo de dispositivos se regula de manera específica. Claramente el empresario no puede acceder a gran parte de ese contenido, puesto que es mi dispositivo móvil, existe el derecho a desconexión y mi información particular y privada queda ahí. Pero sí el empresario puede regular medidas de seguridad sobre ese dispositivo. Y lo que se está haciendo es, trabajador, ¿quieres traer dispositivo de empresa para trabajar profesionalmente con él? A ti te va mejor, a mí, empresario, incluso disminuyo costes, perfecto, pero te voy a exigir medidas de seguridad. Entonces puedo obligarte a que ese dispositivo esté cifrado, puedo obligarte a que se instale ciertos tipos de software, software específico que sea de seguridad de la empresa, pero efectivamente podrá acceder a esa información del dispositivo siempre que el trabajador lo conozca y solo limitado a la parte que sería profesional. Ahí jamás podría acceder a la parte privada, puesto que claramente está porque es suya. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por la explicación. Muchas gracias. Nada, ok.